Hoy está Carlos Pena Charolet, director de T-Research, porque es martes. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás tú? A todo dar, pues aquí viendo todo esto, sí. Viendo todo esto. Vamos a platicar en esta ocasión del Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional, en su 10ª edición, que evalúa América Latina y el Caribe. Vamos a entrar, si tú quieres, con los datos de América Latina y terminamos, evidentemente, con México para ver cómo está comparado con América Latina. Carlitos. En general, en América Latina, 53%, uno de cada dos personas en América Latina percibe que la corrupción ha aumentado en su país. Ya de ahí empezamos mal. Uno de cada dos, no. La mitad. La mitad considera que ha aumentado en su país. ¿En qué partes específicamente creen que han aumentado? Mayoritariamente en el Poder Ejecutivo, es decir, en sus ministros o presidentes, en su Parlamento o sus cámaras de diputados o senadores en este caso, y sobre todo en dos particulares temas. En los empleados públicos, es decir, en los trámites. En el tú a tú es donde creen, para poder hacer un servicio público, donde más ha aumentado la corrupción. Cada vez es más complicado poder hacer un trámite sin tener que llegar al tema del soborno de la corrupción. Esa es la percepción. ¿Cómo aquí? Aquí incluso subió un poco más el porcentaje, lo vamos a platicar. Importante, un dato, solo 1 de cada 5 personas en América Latina confían en su gobierno. 1 de cada 5. En América, sí. Porque en México es solo 1 de cada 3. Es decir, es diferente. Sí, claro. O sea, es muy diferente. En México confía un 33%. Exactamente. Y en otro caso un 20%. Así es. Y aquí empezamos con... Y ahí el factor determinante es el factor López Obrador. Exactamente. Ha mejorado mucho. Al final tengo esa gráfica de cómo del 2017 al 2019 ha aumentado mucho ese porcentaje en mejora, en abono al gobierno actual. Pero pasemos al dato real. 2019 comparado con 2017, ¿quiénes son los 3 peores en América Latina? El peor, Venezuela. La gente entrevistada, 1 de cada 2, 50%, tuvo que recurrir al soborno para lograr algún trámite. ¿1 de cada cuál? 1 de cada 2, 50% de la población tuvo que recurrir al soborno para poder lograr algo en cualquier escala local, estatal o federal. De ahí, ¿quiénes sigue? Lamentablemente en México. Insisto, esto evalúa 2017-2019. México, 34% de la población tuvo que recurrir, 1 de cada 3 tuvo que recurrir a un soborno para poder lograr un trámite en lo local, en lo estatal o en lo federal. Así es, así es, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que es contrataciones, lo que es trámites, permisos, sobre temas de plaqueo o situaciones de ese tipo, lo que sea. Todo ese tema. ¿Quién le sigue? Perú. Perú es el tercero con 30%, que también tiene problemas de percepción de corrupción. ¿Quiénes son los 3 mejores o 3 mejores con menos percepción de corrupción? En tercer lugar está Brasil, que solamente 11% consideró. Brasil, en el índice de transparencia internacional, 11% considera o tuvo que recurrir a un trámite de soborno o a dar un soborno para realizar un trámite. Barbados, que porque también mide el Caribe, y Costa Rica es el menos con percepción de corrupción. Solo 7% declaró que tuvo que sobornar a un funcionario público para poder lograr un trámite, conseguir un permiso o tener un permiso de gobierno. Un dato más importante, y ya entramos al tema de México. 44% de la población en México considera que ha aumentado la corrupción. Insisto, cifras desde el 2017 al 2019. Ha aumentado, insisto, esto mide percepción, no estamos midiendo los delitos como tal como la semana pasada, que mide la percepción. Pero aquí viene, por ejemplo, un dato interesante. ¿Dónde creen que ha aumentado la corrupción? ¿Creen que ha aumentado mucho en el tema del Parlamento, en el caso de los diputados, senadores, en empleados públicos y la policía? Y un tema interesante, pasó de 50 a 58% la percepción de aumento de corrupción en jueces y magistrados. Es que están atravesando una crisis, se le está empezando a juntar lo que han hecho por años muchos jueces. Así es, del 2017. Y que todos tenemos una historia de un juez o de un magistrado. Algo. Del 2017 al 2019 pasó de 50 a 58% este índice de percepción de corrupción. En los sobornos, ¿dónde se aceptó en entrevistados a los ciudadanos que se ha dado más? Estamos hablando de México ya. Ya esto es México, esto es tal cual México. Del 2017 al 2019, el índice general de soborno pasó en el 34%, te lo comentaba. En escuelas públicas se ha tenido que dar un 19% de soborno, sobre todo para poder meter a los niños en la escuela que uno prefiere. Hablando de escuelas públicas, la cercana a mi casa o la que yo prefiero. 19% aceptó que tuvo que dar o recurrir al soborno para poder lograr un trámite a su beneficio. En clínicas públicas y centros de salud, 16%. Documentos de identidad, 25% tuvo que recurrir al soborno. En servicios públicos, 30%. Con la policía, 52%, seguramente para evitar ser multado o alguna situación. Y los jueces, 35% aceptó que tuvo que recurrir a algo para el tema del Poder Judicial. Ese es
es el tema, ahí es un punto gravísimo. Aquí está, tal cual. Y ojo, este 35% de los jueces, se me olvidó darte el 2017, era 7%. Pasó del 2017 al 2019 de 7% a 35% en 2 años. Bueno, ellos se lo han ganado además. Y finalmente el dato que puede un poco marcar, que es el tema López Obrador en percepción de corrupción, ¿ha hecho bien o mal en la lucha contra la corrupción el actual gobierno? 60% cree que ha hecho bien, contra el 24% que estaba en el 2017. Es decir, la percepción al menos de que se está trabajando, sí se está registrando. Solo 36% considera que se ha hecho mal. Sin embargo, en los datos en la realidad tal cual, sigo yo teniendo que recurrir a situaciones de soborno para poder lograr trámites, aunque percibo como ciudadano que el gobierno ha mejorado. Bien, gracias Carlito. Carlos Pena Charolet, director de TRCER, ya está en lopesdoriga.com.